¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos un día más a estas sesiones semanales en las que profundizamos, reflexionamos, meditamos sobre diferentes temas de desarrollo personal, también relacionados con la meditación Raja Yoga y la espiritualidad. El tema que he elegido para hoy es el del perfeccionismo. Inicialmente podríamos decir que la búsqueda de la excelencia en la vida, el afán de superación personal constituyen, en términos generales, valores y características positivos que nos permiten avanzar, crecer e innovar en distintas áreas de la vida. En la sociedad actual que vivimos, que es una sociedad muy competitiva, el perfeccionismo es considerado como una especie de defecto o virtud. ¿Por qué? Porque por un lado nos ayuda a estar como en un proceso de motivación, de hacer las cosas mejor, pero por otro lado se puede convertir en una especie de obsesión, cuando el perfeccionismo se convierte en algo obsesivo o patológico, lejos de ayudarnos a alcanzar nuestras metas y crecer en satisfacción, confianza y seguridad, lo que nos puede provocar es que sea un obstáculo y una fuente constante de amenazas, inseguridades, dudas, miedos e insatisfacción. Una de las claves del perfeccionismo sería también la de desarrollar una tolerancia a la frustración. Aprender a encontrar un equilibrio entre lo bueno y lo mejor. Una primera definición que podríamos dar de perfeccionismo sería analizar la palabra, el origen etimológico de la palabra perfección, que deriva del latín perfectio y se refiere a la acción de dejar algo acabado. Pero no solo acabado, sino acabado, podríamos decir, sin errores, sin defectos, y que reúne el nivel más alto de excelencia. Entonces podríamos inicialmente diferenciar dos tipos de perfeccionismo. Uno que podríamos decir que es beneficioso para la persona y otro que sería como más perjudicial. El que es más beneficioso lo podríamos denominar el perfeccionismo adaptativo. Y en ese perfeccionismo la persona, aunque tiene estándares muy elevados, también son realistas. Y a la vez es una persona que tiene orden, que se organiza bien, que persigue sus metas, pero que el fracaso, la decepción, no le provoca un desánimo o una pérdida de entusiasmo, sino que le sirve como también de motivación para volverlo a intentar. Como ya he dicho antes, en la medida que aceptemos que los errores también son parte de un proceso de aprendizaje en la vida. Los seres humanos muchas veces, desde que nacemos, estamos sometidos constantemente a un proceso de error-aprendizaje, ¿no? Y entonces tenemos que equivocarnos muchas veces en la vida para aprender ciertas cosas. Entonces podríamos decir que nunca podemos aspirar a no cometer errores. Y luego cada uno también, evidentemente, puede tener una visión diferente de aquello que es perfecto, ¿no? Pero también quizás podríamos decir que la perfección a un nivel humano es algo quizás inalcanzable, es algo que no podemos realmente aspirar. Aunque luego voy a mencionar también quizás cómo yo entendería la perfección a un nivel como de elevación espiritual de la persona. Una cosa es, cuando operamos en el mundo, cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible, y otra cosa es, a nivel personal, yo cómo siento que estoy avanzando y evolucionando en mi camino de desarrollo personal. Así el perfeccionismo puede estar a veces enfocado más hacia uno mismo, lo podemos enfocar hacia los demás,
o lo podemos estar enfocando más en un ámbito social. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de una personalidad, una naturaleza, unas características de mucha exigencia, de mucha búsqueda, ¿no?, de la perfección? Bueno, pues puede haber una variedad de causas, pero por mencionar algunas, podríamos decir que pues, la persona que ha estado sometida a un estilo parental muy autoritario, unos padres, madres muy exigentes, muy perfeccionistas a la vez, pues eso también puede haber provocado que el hijo haya desarrollado también esa característica. Luego, pues, también crecer en un entorno, en un ambiente con excesivos elogios, a la larga luego en la vida puede ser perjudicial, ¿no? Ya que la persona se ha acostumbrado a recibir esos elogios, y si luego más adelante en la vida los deja de recibir, pues buscará quizás hacer cada vez las cosas mejor, ¿no?, pero buscando también recibir esa aprobación, esa valoración de los demás, ese elogio. Luego también otra causa de desarrollar a veces estos comportamientos un poco obsesivos a nivel de perfección, de perfeccionismo, es cuando una persona quizás lleva una herida en su vida de humillación, porque a veces detrás de ciertos comportamientos, actitudes perfeccionistas se esconde pues una herida de no merecer, y la persona tiene que estar constantemente demostrando que vale, que es buena, que hace las cosas bien, para ganarse la confianza, el respeto o el aprecio de los demás. Entonces, recibir humillaciones, ya ven, en la infancia, sobre todo en la infancia, pues puede ser también una causa de esas actitudes perfeccionistas luego, más adelante en la vida. Luego, pues, una causa también que puede ser frecuente es la falta de valoración o un sentimiento de desvalorización. Y veréis que muchas de estas características están como conectadas, ¿no?, porque en el fondo lleva todo esto a una baja autoestima, y cuando nuestra autoestima está baja, pues puede ser que nos comparemos con otros. La comparación también sería parte de esa actitud perfeccionista, y quizás entrar en actitudes de mucha competitividad. También el haber crecido en entornos académicos con mucha exigencia, unos estándares académicos muy exigentes, puede haber provocado el desarrollar ese perfeccionismo que puede ser a veces un poco desadaptativo. El perfeccionismo desadaptativo, podríamos decir que la persona tiene unos estándares elevados, pero muchas veces son inalcanzables o poco realistas. La persona quizás también se decepciona fácilmente, se desanima, hay cierto temor al fracaso. Eso también podríamos decir que es una característica del perfeccionismo desadaptativo. La persona pues teme al fracaso y eso a veces la paraliza. De hecho, ¿cómo reconocer, ¿no? ¿Cómo reconocer si somos perfeccionistas en un sentido quizás más desadaptativo? Pues, por ejemplo, la improductividad. Las personas que a veces pues están como, se pierden en el pensamiento, en la reflexión, en el análisis, pero son poco productivos o no saben plasmar en la acción, o tienen ese miedo, como decía también, al fracaso o al error, que eso también les paraliza y que provoca también que la persona pues caiga en actitudes de procrastinación, o sea, de posponer proyectos, de posponer tareas, por ese temor a hacerlo mal, a fracasar. Luego también quizás pues una meticulosidad extrema, cuando una persona es tan meticulosa, ¿no?, y obsesiva, ¿no?, por los detalles. Ahí también se podría esconder pues un perfeccionista un poco desadaptado. Luego, ya lo he comentado, el miedo a cometer errores, y luego la desmotivación cuando uno comete errores o cuando surgen dificultades o cuando hay pequeños fracasos. La persona se desmotiva y quizás pues se abandona o entra en estados de mucho estrés, de tensión, incluso a veces de pánico. También a veces el perfeccionista busca mucho tener las cosas bajo control
Y como en la vida pues no podemos controlarlo todo, en realidad hay muy pocas cosas que podamos controlar, pues esa actitud, ¿no?, de excesivo control que tiene la persona que es muy perfeccionista hace que la persona entre en un estado siempre de como estar muy alerta, ¿no?, permanentemente. Puede ser agotador a veces. El perfeccionismo puede acabar agotando y frustrando a la persona porque estás como queriendo siempre controlar, estás siempre un poco, ya digo, el perfeccionismo lo podemos enfocar quizás hacia uno mismo, una autoexigencia muy alta hacia uno mismo, pero luego también normalmente la persona perfeccionista suele ser también muy exigente con las personas del entorno, ¿no? Y puede tener esa actitud controladora, esa actitud como muy meticulosa de cómo se tienen que hacer las cosas, que nos puede llevar también a actitudes de una cierta rigidez, de poca flexibilidad, de no saber fluir ante las situaciones de la vida, ¿no? Luego también otro factor que nos podría permitir reconocer el perfeccionismo un poco en un nivel más patológico, desadaptativo, es la excesiva autocrítica, ¿no? Ese crítico interior a veces que nos está ahí machacando, que no hace las cosas suficientemente bien, siempre un poco está muy enfocado a veces a este tipo de perfil perfeccionista en el logro, en tener una serie de logros, se enfoca mucho en el resultado y no tanto en disfrutar del proceso, en vivir, disfrutar de cada momento, de las cosas que hace. Está muy enfocado en el logro porque también a veces necesita, como decía antes, esa aprobación, ese reconocimiento, ese demostrar a los demás que vale, que es bueno, que sirve, ¿no? Y luego también pues la comparación, ya le he mencionado, la comparación con otros. Y bueno, ¿qué consejos podríamos dar, ¿no?, para la persona perfeccionista si identificamos que tenemos uno o varios de estos rasgos, de estas características? Pues bueno, observar también, la meditación nos ayuda a observar este diálogo interior, lo que nos decimos a nosotros mismos, cuando hay a veces errores o cuando fracasamos o cuando no conseguimos nuestras metas. Identificar un poco estas voces a veces como por ejemplo los deberías haber hecho esto, deberías haber hecho lo otro, y transformar estos pensamientos, estas voces internas en un lenguaje diferente, en un lenguaje un poco más amable, un poco más proactivo, y en vez, por ejemplo, pues del debería, me gustaría o prefiero. Luego otra cosa que deberíamos intentar hacer, si somos a veces, ¿no?, un poco perfeccionistas o demasiado, es evitar un poco las actitudes extremas, ¿no?, ese pensamiento dual en el que cae el perfeccionista desadaptativo, un poco ese tipo de comportamiento en el que es un poco extremo, ¿no?, o todo, nada, bueno, malo, bien o mal, perfecto, imperfecto, ¿no? Entonces, evitar esos extremos y bueno, entender que hay una justa medida en las cosas, y que a veces también lo importante, si tenemos esa actitud que utilizamos, ¿no?, esa actitud de buscar la excelencia, las cosas bien hechas, pues eso también nos ayuda, aunque cometamos errores, nos ayuda a ver que a veces estamos avanzando hacia una meta, hacia un objetivo. De hecho, yo diría que esa es otra característica que debe mantener, ¿no?, la persona que quiere usar el perfeccionismo como una actitud de hacer las cosas bien hechas, lo mejor posible, pero sin caer un poco en una paranoia de buscar algo que quizás es imposible de alcanzar. Y entonces yo diría siempre, enfócate en lo positivo, en lo proactivo. Intenta siempre tener una actitud de buscar soluciones, no enfocarse en el problema, en la dificultad, en lo que va mal, en lo que hay que evitar. Luego también pues la organización es muy importante, tener una buena organización, una buena planificación, y a veces pues los objetivos que tengamos en la vida, pues también organizarnos, nuestras metas, nuestros objetivos en submetas, de manera que si vemos que vamos avanzando hacia una determinada dirección, pues eso nos dará un mayor sentido de satisfacción.
Luego también evitar el valorarnos solo por los logros que conseguimos a nivel externo. Nuestro valor no reside solo en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y ahí pues hay que hacer también un trabajo de autoconocimiento, de fortalecer nuestra autoestima, de desarrollar un autorrespeto y no valorarnos en función de los logros, pero también del elogio, de depender del elogio para sentirnos bien acerca de nosotros mismos, porque si dependemos mucho del elogio nos afectarán también mucho las críticas. De hecho es otra característica, podríamos decir, del perfeccionista desadaptativo, que tiene mucho miedo a las críticas, no las acepta, no las tolera. Y como también he comentado en otro momento, desarrollar una tolerancia a la frustración, ver los errores como parte del crecimiento y el aprendizaje en la vida. Y bueno, finalmente yo diría no temer al fracaso, ¿no? Enfocarnos en el objetivo, tener esas metas, esos sueños. Y bueno, cualquier contratiempo, cualquier eventualidad, cualquier pequeño fracaso, no entrar en esa frustración, sino tener un sentimiento de que vamos dirigiéndonos hacia nuestra meta poco a poco. Más vale como avanzar lento, avanzar despacio, pero siendo constante, regular. Me gustó una frase que leí sobre este tema, que dice que la mencionó Mario Benedetti, que la perfección es una pulida colección de errores. Entonces, pues yo tenía siempre un hermano que decía esto, ¿no? Que para él la derrota, el fracaso, no era un motivo de desaliento, sino que tenía un eslogan que decía de derrota en derrota hasta la victoria final. Bien, pues ya terminando sobre este tema de la perfección, pues un apunte más que quería hacer es algo que leí recientemente en una lectura, bueno, a nivel también personal, a nivel de nuestro crecimiento interior. Estamos buscando quizás también a veces una excelencia en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser. ¿Y qué sería lograr la excelencia en un nivel espiritual, podríamos decir? O lo que a veces dicen, ¿no?, que han logrado algunos santos o maestros espirituales que hablan de la iluminación. Algo que pudiéramos sentir que es alcanzable para uno de nosotros, que no sea algo como muy difuso, muy abstracto, que pudiéramos tener unas referencias cuales nos permitiera comprobar pues si estamos avanzando hacia esta excelencia personal en términos espirituales, en términos de pues una perfección, si es posible lograrla. ¿Cómo definiría yo una perfección a nivel espiritual de una persona, ¿no? Un ser humano que quiere alcanzar lo mejor de sí mismo, la mejor versión de sí mismo? O como se dice a veces, la iluminación en el sentido de eliminar todas sus sombras. Y me gustó mucho una definición que escuché recientemente de un profesor nuestro aquí de Brahma Kumaris, que decía que la perfección en realidad es al lograr un estado que a veces también se menciona en algunas tradiciones espirituales como un estado de ecuanimidad ante esta dualidad de la vida, no caer en este pensamiento dual de hay personas buenas, hay personas malas. En la medida que vamos entrenando ese ojo interior, ese ojo de la conciencia, ese ojo que llamamos también la visión de la conciencia del alma, aprendemos a ver más allá de las apariencias externas, de los roles, aprendemos a ver que cada uno también es un alma, un ser espiritual, y que en cada uno hay una semilla ya de perfección, que podemos cultivar y podemos desarrollar. ¿Y cómo sería la expresión en la vida, en una relación con el entorno, con los demás, de que esa semilla de la perfección ha germinado en nosotros y se ha desplegado y se manifiesta de una forma constante, estable? Y me gustó mucho, ¿no?, la definición que dio él, ¿no? Dice, perfección en realidad es un estado de tener amor, buenos sentimientos y buenos deseos hacia todo el mundo. No importa cómo sea, ¿no? O sea, una aceptación
incondicional de todos. Y eso quizás también sería la definición de amor en mayúsculas. Entonces, pues eso es algo que podemos comprobar, ¿no? Hasta qué medida tenemos eso o caemos en esos sentimientos de este me agrada, este me desagrada, este hace bien, este hace mal, ¿no? Esa mente egoica, esa mente que está juzgando, que está discriminando. Entonces, pues la iluminación espiritual es haber eliminado ese pensamiento dual y desarrollar ese amor incondicional, esa aceptación incondicional, esos buenos deseos, esos buenos sentimientos. Y eso yo lo he visto en personas, podríamos decir, que han alcanzado un alto nivel de espiritualidad, personas que he tenido ocasión de conocer, grandes líderes, maestras espirituales que he conocido también en Brahma Kumaris. Pues he visto que al final, ¿no?, en sus esfuerzos espirituales, cuando han logrado ese estado de plenitud, de iluminación, realmente emanaban solo amor, ¿no? Amor hacia todo el mundo, y no tenían un sentimiento de desagrado y de rechazo hacia nadie. Podríamos decir también que así entendemos a veces la energía divina, la energía de Dios, como una especie de sol espiritual que irradia, ¿no?, su luz sobre todo el mundo y no discrimina a nadie ni a nada. Entonces, pues esa sería como la meta también a un nivel de perfección espiritual, entrar en ese estado de buenos deseos, buenos sentimientos hacia todos los seres humanos, hacia la naturaleza, hacia los animales. Eso podría ser también algo que lo vemos como, quizás no es fácil, pero algo que podemos lograr con, evidentemente, una práctica interior de ir eliminando pues nuestras sombras y ir desarrollando ese estado de la conciencia del alma. Muy bien, pues si les parece, para terminar podemos hacer una pequeña práctica de meditación en la que vamos pues a intentar tomar conciencia, ¿no?, de que somos estos seres luminosos, esos seres plenos, esos seres llenos de esas cualidades de amor, de paz. Así pues vamos adoptando una actitud alerta, presentes, y vamos llevando nuestra atención hacia nuestro interior. Nos vamos concentrando en un punto de conciencia situada a la altura del centro de la frente. Nos centramos en el momento presente, desconectando de todas las demás escenas del mundo exterior. Nos situamos en el aquí y el ahora. Permítele a tu mente que descanse por unos momentos. Te conviertes en un observador de tu propia mente. Ahora no necesitas crear tantos pensamientos. Siéntete libre por unos momentos. Sitúate en el aquí y el ahora, en este preciso momento. Imagina que estás sentado en un asiento muy cómodo en medio de una habitación pequeña que está vacía. En esa habitación hay un profundo silencio. Es un espacio tranquilo y pacífico. Delante de ti hay dos grandes ventanas. A través de ellas puedes ver el mundo exterior,
Hoy está soplando el viento. Observas cómo la gente aprende a moverse y a andar en medio de un fuerte viento. Los árboles se doblan. Aquí, ahora, en esta habitación, en este momento, hay un dulce silencio. Hay calma y tranquilidad. Puedes observar los eventos del mundo exterior como un observador desapegado, desde esta habitación silenciosa. Ahora, por unos momentos, imagina que esta habitación está en el interior de tu mente, detrás de tu frente, y que tus dos ventanas son tus ojos que están mirando el mundo. Este es el estado de ser un observador desapegado. No hay ahora pensamientos del pasado o del futuro. Estás totalmente presente en el aquí y el ahora. Estás estable en el ahora. En el punto donde el pasado y el futuro se encuentran. Miras a través de las ventanas de tus ojos. Escuchas a través de tus oídos. Eres el que observa silenciosamente, poderosamente, pacíficamente. Ahora, desde este estado de presencia, de plena conciencia, vas a traer a tu mente algo de lo que te sientas satisfecho de haber conseguido en tu vida. Quizás el haber desarrollado alguna habilidad o talento, o bien un proyecto que hayas completado, o cualquier otra cosa. Recuerda las cosas que hiciste bien. ¿Qué fue lo que te permitió lograr el éxito en esa etapa de tu vida, en ese proyecto? Experimenta ese sentimiento de satisfacción que surge de tu interior cuando recuerdas esa escena. Ahora piensa en alguna situación en la cual sientas que has cometido algún error. Hazlo sin juzgarte ni culparte por ello, sin autocriticarte. Trae a tu mente el recuerdo del proyecto, la situación o la relación que te provocó esa sensación de fracaso. Quizás sucedió que tenías expectativas muy altas y te sentías nervioso o tenso porque pensabas que no podrías llegar a conseguirlo.
Analiza si ese nivel de exigencia y búsqueda de excelencia y perfección era realista. Reflexiona sobre qué aprendiste de esos errores. Intenta ser objetivo y no generar sentimientos de desánimo o frustración. Identifica la presencia de los deberías en tu diálogo interior. Pueden tener su origen en creencias irracionales muy rígidas. Mira de transformar esas exigencias en preferencias flexibles. Por ejemplo, preferiría o me gustaría en lugar de deberías. Intenta evitar la tendencia dualista extrema de la mente, como por ejemplo todo o nada, bueno o malo, éxito o fracaso. Aprende a valorar y disfrutar de los pequeños logros obtenidos, de las cosas que hiciste bien, de todo lo que has conseguido. Vas aprendiendo a desarrollar el poder de la tolerancia y a evitar el sentimiento de frustración. Sueltas el miedo a cometer errores. Aceptas que son parte del crecimiento y el aprendizaje de la vida. Te enfocas en buscar soluciones a los desafíos que surgen en la vida. Miras de ser proactivo y ver la parte positiva de las cosas y las situaciones. Te centras en lo que te gustaría conseguir. Persigues con entusiasmo y determinación tus sueños y metas. No temes al fracaso. Asumes el riesgo de equivocarte. Comprendes que como seres humanos que somos, es normal cometer errores. No te castigas ni te criticas por ello. Aceptas, aprendes y fluyes con la vida. Aprendes también a separar las críticas objetivas de tu valoración como persona. No te defines solo por lo que haces. Reconoces que tu valor está en tu ser, en lo que eres, y en tus cualidades internas que son eternas. Ahora te vas a visualizar en diferentes áreas de tu vida, expresando plenamente tus cualidades, ya sea con tu familia,
en el trabajo o con tus amistades. ¿Cómo se expresan tus relaciones cuando permaneces en ese espacio de armonía y plenitud? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te comportas? Visualizas cómo se manifiesta todo tu ser genuino en la práctica, en las relaciones, en las acciones, con la naturaleza. Te ves respondiendo a los demás y a las situaciones de la vida con respeto, con amabilidad, siendo auténtico en todo momento, siendo tú mismo. No te preocupa lo que otros dirán o pensarán de ti. Disfrutas del bienestar que genera esta visión de tu ser. Te sientes fortalecido, activo, positivo, consciente. Ahora te das cuenta de cuál es tu verdadero valor. Manteniendo esta experiencia bien grabada en tu interior, vas poco a poco preparándote para retornar a tu vida cotidiana. Retornas con tus energías renovadas, con una nueva conciencia, con un profundo sentimiento de autorrespeto y reconociendo tu valor intrínseco, tus cualidades innatas. Regresas en un estado de armonía y de paz, con una mente clara. Sabiendo cómo tienes que actuar. Aceptando los errores como oportunidades para seguir aprendiendo y avanzando, para seguir haciendo mejor las cosas. Por último, para terminar esta meditación, intenta ahora definir una nueva versión de perfección, con la cual puedas sentirte más a gusto y no te exijas tanto. Lo cual a la vez te permitirá ser más auténtico, espontáneo y creativo. Vas activando de nuevo tu energía física y vas preparándote de nuevo para entrar en el mundo del sonido, de la acción, de las relaciones. Sientes un profundo sentimiento de agradecimiento, de gratitud hacia la vida,
Om Shanti. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación, vuestro interés, el feedback que nos podáis dar, pues siempre es útil para ver lo que podemos mejorar. Y animaros pues, a suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanilla para ir recibiendo las notificaciones de otros vídeos que vayamos subiendo a nuestro canal. Así pues, esperando que aquellos que sois quizás más perfeccionistas hayáis podido comprender mejor un poquito esta cualidad que puede ser algo que nos puede ayudar a hacer las cosas mejor en la vida y a progresar y avanzar, evitando pues, caer en un tipo de perfeccionismo que nos cree un estado de angustia, de estrés, de ansiedad. Entonces, en un sentido positivo, esa búsqueda de la excelencia es algo beneficioso, yo creo, es algo útil. Pero cuando eso se puede transformar pues, en algo obsesivo o en un miedo también al fracaso que nos paraliza, ahí podríamos decir que tenemos que revisar pues, ciertas creencias, ciertas actitudes y patrones mentales, observar y revisar nuestro diálogo interior. Y bueno, para eso también la meditación es una herramienta muy útil, porque nos ayuda a ir generando esa mayor autoconciencia y nos ayuda también a conectar de nuevo con nuestro ser auténtico, nuestro ser real, fortalecer esa autoestima y en función de ello pues podemos ser, como he dicho antes, más tolerantes a la frustración, al error o a los pequeños fracasos y convertirlos con el tiempo en victorias. Muchas gracias y hasta pronto. Om Shanti.